Desde que el hombre se agrupó a vivir en sociedad, ha tenido que sustentar sus vivencias a través de historias, siendo inevitable plasmar sus temores más tempranos. Al sudeste de Argelia se encuentran pinturas de al menos 7000 años de antigüedad, que muestran criaturas cuya morfología es distinta al ser humano. Incluso en Tassili, África, hace más de 10.000 años plasmaron un rapto de una mujer por un ser humanoide. Con el tiempo, la capacidad de plasmar a detalle elementos ocultos y prohibidos quedó fielmente pintado en la secuencia de actos demoníacos narrados por Francisco de Goya, a finales del siglo XVIII. Para el ojo neófito, son solo pinturas grotescas, pero los detalles que revelan muestran un vasto conocimiento de las artes ocultas. Esa fascinación por lo oculto y el temor llegó a la narración gráfica popular por excelencia, el cómic. A principio de la denominada Época de Oro, se reflejaban las historias tenebrosas en breves compendios que empezaron a gozar de popularidad, no solo con el público infantil, su foro común. En los 30s, Disney tuvo varios resbalones en el tema con su Campanas Infernales y otros títulos. En 1948, el cómic Aventuras dentro de lo desconocido se aventuró en el género, y El extraño mundo de tus sueños en 1950 le siguió los pasos, pero pensando en el público femenino. Shock, surgida en 1952, sufrió un boicot por parte de los padres de familia, pues empezaban a presentar historias más impactantes y atrevidas. Solo pudo sobrevivir por 18 números, pero abrió el apetito del público a este género. Historias asombrosas y Viaje al misterio son dos títulos producidos por la empresa que se transformaría en Marvel Comics. Los monstruos eran sus protagonistas, antes que los superhéroes, siendo el monstruo árbol Groot un sobreviviente de esa época. I am Groot. Para evitar la censura, sus historias eran bastante moderadas, pero introdujeron otros conceptos como la ciencia ficción, haciendo historias que se transformaron en íconos de la cultura pop. En 1966, la empresa de cómics Warren y Harris Comics toman el terror como su estandarte y lanza sus historias crudas y con un arte fantástico, tanto en sus portadas como en sus interiores. En España, se edita bajo el nombre de Rufus en 1973, siendo aceptada de inmediato por el público, aunque sus traducciones no eran del todo fieles. Warren creó una antiheroína fantástica en Vampirella, con ayuda de grandes maestros de la ilustración como Frank Frazetta. Vampirella es una auténtica superviviente en el medio. Cuando Marvel y DC Comics se dan cuenta que un público específico estaba siendo acaparado por otras empresas, decide crear sus propios títulos de terror. Marvel, por ejemplo, empezó a publicar La tumba de Drácula en 1972 y lo confrontó con su personaje del Doctor Strange en una jugada muy inteligente para atraer fans a su territorio. Lo mismo en el título Hombre Lobo por la Noche, Iron Man y el Caballero Lunar eran recurrentes en sus páginas. El monstruo de Frankenstein tuvo que enfrentarse al Hombre Araña. Como podemos ver, Marvel apostó por versionar monstruos clásicos y adaptarlos a su mitología. DC Comics tenía una visión distinta y decidió crear algunos títulos como La Cosa del Pantano en 1971, dentro del título House of Secrets, que mantenía desde la época de oro, pero siempre tuvo problemas con la Comic Code Authority, organismo regulador de contenidos en Estados Unidos. La Casa de los Secretos y Misterio Extraño eran publicados como pequeñas antologías de historias sin continuidad en un intento de evadir la censura del medio. Otras empresas también incursionaron con sus propios títulos. La empresa EC Comics publicó desde los años 50 El Baúl del Horror. Harvey Comics tenía su cámara de escalofríos. Trojan Magazine publicaba Beware, con historias más sombrías. En Latinoamérica, merece mención de honor el cómic Posesión Demoníaca o Posesión Satánica en su reedición. Los primeros números son obligado de culto. Mini Terror, El Conde Bartók, Dossier Negro, El Monje Loco, Sensacional de Terror,
Espanto, El Jinete de la Muerte, Calimán y desde luego El Santo tuvieron su participación en escena con altibajos. Sensacional de Terror contaba con escritores muy versados en el tema y también nos dieron títulos fantásticos desde 1979 y en varias reediciones posteriores. Hasta nuestra querida familia burrón del tulancinguense Gabriel Vargas tenía su galería de seres de ultratumba comandados por el vampiro Satán Carroña, su zombi Narciso, la demonia Pinga Diabla y el diablo Lamberto, entre otras criaturas de la noche. En la época contemporánea nacieron títulos imperdibles. Hellboy de Mike Mignola es un manjar de historietas gráficas. Su primer número tuvo al gran John Byrne como coescritor. De este cómic se han desprendido varios títulos, siendo El Buró de la Defensa de lo Paranormal su apéndice más interesante. Mignola ha participado en otros títulos como Sherlock Frankenstein, Solomon Kane del gran Robert Howard, creador de Conan y Cult de Valusia, Jenny Finn, Grim Dead, y fue parte de uno de los cómics más emblemáticos de terror de Batman, Caballero Oscuro, Ciudad Oscura, en la cual el Acertijo obliga a Batman a cometer una serie de escalofriantes acciones para invocar a un demonio. Danzar con un cadáver, cortarle la garganta a un bebé, bañarse en sangre y danzar frente a un macho cabrio son solo unas cuantas aberraciones que tiene que hacer el Caballero de la Noche en esta historia épica. Hellblazer, con su protagonista Constantine, nos deleitó con muchas historias antes de ser llevado al cine. Dylan Dog es un buen personaje con una adaptación patética para la pantalla grande. Lo mismo para el genial Spawn de Todd McFarlane y Grendel adolecieron de lo mismo, aunque Spawn marcó un antes y después en la historia moderna de los cómics. Después del engendro de McFarlane, surgieron una gran cantidad de títulos de terror que solo querían un pedazo del pastel. Evil Ernie, Lady Death, Purgatory, Darkness, The Chaos Comics e Image Comics y un largo etcétera. No podía faltar el cómic de zombies, Walking Dead. La historia que dio lugar a la serie de televisión es fantástica, aún mucho mejor que la serie. El escritor de terror Cliff Baker aportó a la narrativa gráfica su obra Nightbreed, con adaptaciones de su Rawhead Rex y otras criaturas terribles. Army of Darkness nos da un toque más gracioso del tema. Uno de los maestros contemporáneos es Dan Brereton con su serie Nocturnals. Su arte es fuera de serie y sus personajes increíbles. Vale la pena ver que la mayoría del arte es pintado. Antes de pasar a las gloriosas novelas gráficas, debemos abordar al más crudo de los creadores contemporáneos, el infame Al Columbia. Al Columbia presenta en un envase inocente temas muy densos como las películas snuff, el satanismo y otros temas muy grotescos que son mostrados en una gráfica que asemeja a los cómics de los años 30. Su cómic Pim y Francine es de muy mal buen gusto. De vez en cuando las grandes empresas nos daban una sorpresa en algún número aislado con un tema de terror. Fue el caso del Action Comics anual del 87 del genial Art Adams, o las reediciones de Spider-Man de 1963. Cuando los cómics tuvieron una crisis creativa en esta década, tuvieron que recurrir al tema del horror. Marvel apostó por un mundo apocalíptico infestado de zombies, donde nada más pasaba que verlos comerse entre ellos. Por su parte, DC Comics realizó una aburridísima Darkest Hour, donde versionó a sus clásicos en formas oscuras. Ahora, las gloriosas novelas gráficas. Sin orden de aparición ni de importancia, pero merecen ser mencionadas en este breve compendio. The October Faction muestra un mundo poblado por criaturas de oscuridad. American Vampire fue acreedora de un premio Will Eisner, que es algo así como los Oscars del cine, pero para la narrativa gráfica. La Feria de los Monstruos tiene un final abrumador e inesperado. Colder tiene una gráfica muy cruda y su historia es imposible de ignorar. 30 días de oscuridad tuvo una adaptación al cine, regular. Crossed, de Garth Ennis, muestra un mundo vicioso y malvado poblado de miseria y bajas pasiones.
Devilman es una obra de culto del creador de Mazinger Z. Después tuvo otras versiones, pero la serie original es inigualable. Fatal tiene todo lo que necesita una obra que te va a dejar pensando. Ferals es una vuelta a la tuerca de los lobos con muchísimo gore. El arte es realmente increíble. Flinch de la recién extinta Vértigo es una muy buena antología. Ghosthead es un thriller con tintes paranormales. Nailbeater también es una obra policíaca con mucho gore. Verotic es una obra del cantante de rock punk Danzig. Muestra mucha perversión sexual en sus páginas con un toque macabro. Y Witches es una novela que te hace leer las pausas para disfrutar cada uno de sus paneles. Hay muchísimo más allá afuera, pero para entrar en el tema es un buen inicio. Esperamos que nos vean la próxima semana con nuestro especial de Monstruos de México.